Muy buenas a todos, chavales. Hoy estamos aquí para hacer un particular homenaje a las consolas retro, las consolas desde tercera generación hasta la primera 128 bits que salieron en el mercado, pasando por las 32 bits de la PSX y consolas de 8 bits como NES, Master System, consolas de 16 bits que fueron las primeras en traer versiones arcade a nuestras casas, como la Super Nintendo o Mega Drive. Rendirles un particular homenaje, porque con ellas empezó el ciclo de los videojuegos. ¿Cómo olvidar la Master System 2? Una consola que salió en el año 1985 en Japón y que estuvo en el mercado durante 10 años, vendiendo un total de 13 millones de unidades vendidas y que correspondía a los 8 bits, la consola de tercera generación de Sega, que nos hacía jugar entretenidamente a títulos como Alex Kidd y Miracle World o Sonic Tectreon. Una consola de tercera generación que sin duda muchos tuvimos suerte de ser la primera que acaparó nuestras casas. Alex Kidd en Miracle World era un juego de plataformas donde había que pegar saltos, acabar con todo tipo de enemigos y una particular manera de acabar con jefes finales. Jugando piedra, papel o tijera, conseguíamos hacer que los jefes finales cayeran derrotados ante nuestra astucia de saber elegir sin utilizar violencia en el mismo momento que acabábamos perdiendo. La primera entrega de Sonic Tectreon llegó a Master System 2, la consola de 8 bits de Sega. Con una velocidad endiablada, unos tramos de juego con una actividad impresionante, una actividad increíble. Era los primeros juegos de plataforma que rivalizaban con Mario Bros. Era una aventura súper rápida, súper bien creada, un diseño gráfico muy bonito y básicamente una acción endiablada. El juego nos conseguía mantener cerca de la consola durante horas y horas y horas, ya que antes no era posible la manera de guardar partida. La Nintendo Entertainment System, más conocida como NES aquí en Europa y el resto del mundo, era una consola de 8 bits que se creó en Japón en el año 1983. Tuvo una venta de 61,91 millones de unidades y durante Japón estuvo 20 años en el mercado. En Europa y en el resto del mundo duró 9 años, siendo una de las consolas más adictivas y que quedará en la historia de todos los gamers. Super Mario Bros. Fue la primera entrega de Mario en una consola de casa. Fue la joya de la corona y la que instigó a los demás a crear un tipo de juego que antes nunca se había creado. Un juego super adictivo, donde tendremos que combatir con Goombas, con setas, con copas y con el malvado Bowser, que había convertido a Ciudad Champiñón en arbustos, monedas y ladrillos. Nuestra misión era llegar al castillo de Bowser y rescatar a la princesa Daisy del final del juego. Sin duda, el gran juego que nadie podrá olvidar. Otro de los grandes juegos que nos dejó la NES de 8 bits fue Contra, un juego de acción para diestro y siniestro que sin duda nos proporcionaba muchísimas horas de diversión, de la creadora Konami, con un nivel de dificultad tan elevado que
pasado a dando una y otra vez manejar la dirección del juego, creando esto que el juego tuviera una actividad y una larga duración del juego. El mítico Mega Man, que tantísimas horas de juego nos dio, tantísima dirección nos proporcionó, era un juego de plataformas que había que matar a otros robores que estaban por la conquista del mundo. Era un juego muy adictivo y con una velocidad de desarrollo increíble. Una hora gratificante y nos hacía meter lleno de personajes en nuestra cabeza, siendo así más adictivo aún de lo que era. La Sega Mega Drive era ya una consola de cuarta generación. Era de 16 bits y se creó en Japón en 1988. Vendió la nada despreciable cifra de 35 millones de unidades y se mantuvo durante 9 años en el mercado. La tercera entrega de Sonic salió en Mega Drive y mejoraba todo lo anterior visto, los gráficos, la jugabilidad, la duración. Posiblemente sea uno de los mejores juegos de plataforma que ha existido en una de las consolas, un hito y único rival que fue de Mario en su momento. Ningún otro juego fue capaz de rivalizar con el fontanero y estas entregas superaban todo lo dicho con un nivel de calidad excepcional, haciendo, como he dicho antes, Sonic 3 uno de los mejores juegos de y así a Mega Drive llegaba el primer Beat'em Up, dícese de un juego por el que se desarrolla una ciudad andando, caminando y golpeando a diestro y siniestro. Un juego de acción que era un hito porque nunca antes se había hecho un juego de este tipo en una consola casera. Había antecedentes como los Dragon en NES, pero no tenían la calidad de este juego. Una banda sonora trepidante, muchísimos diferentes tipos de enemigos y acción sin límites, haciendo este juego un clásico de la Sega Mega Drive, por el cual usuarios, solamente por disfrutarlo, se hacían de la consola de 16 bits. Y llegamos a Super Nintendo, una consola de 16 bits de la cuarta generación, pero que venía con la potencia de todas las máquinas arcade que había estado en los salones recreativos que habíamos jugado desde la infancia. El sueño de cualquier gamer, el poder disfrutar de los juegos de las consolas que había en los salones recreativos en el salón de tu casa. Salió en Japón en 1990 y hasta ese momento solo lo desbancaba a su hermana pequeña la NES, porque consiguió 49 millones de unidades vendidas. Duró 13 años en Japón y en el resto del mundo duró 7 años. Su carta de presentación fue nada más y nada menos que la convención de arcade Street Fighter 2, una recreativa que había marcado un hito en la historia de los salones recreativos, un volumen de venta y de juego espectacular. Llegó a la Super Nintendo con una conversión impresionante, impecable, sin faltar detalles, con la que luego fue incluso mejorando a la recreativa. Sin duda alguna, fue el paso a las máquinas arcade hasta Con la llegada de Super Mario World, cambió completamente el ámbito de las plataformas de las consolas caseras. Era hasta ahora el juego de plataforma más potente con diferencia que se había visto nunca. Mapas extensos, se permitía grabar la partida, una edición tremenda, una banda sonora muy agradable, y unos niveles a veces muy fáciles, a veces muy complicados. Esto hacía que cualquier miembro de la familia pudiera jugar este juego. Sin duda alguna,
un paso más hacia la cuarta generación de consolas en lo que juego a plataforma se refería. Con la llegada de Dreamcast, Sega intentó pegar un golpe sobre la mesa. Tras intentos fracasos, intentos fallidos de meter consolas de 3 dimensiones como el Mega CD o la Sega Saturn, ninguna tuvo éxito. Intentó meter una consola de 128 bits en el mercado, que andaba entre la quinta y sexta generación. Salió en Japón en 1998, pero tan solo vendió 8 millones de unidades, durando en el mercado 4 años. Fue un fracaso estrepitoso, pero aparece en esta lista porque fue la que animó a otras compañías a pegar el salto de calidad, y entre ellas se crearon Xbox 360 y PlayStation 2 y PlayStation 3. Fue la pionera que cabalgaba entre la quinta y la sexta generación. Finalmente, tras el transcurso de este recorrido sobre la historia de los videojuegos, llegamos a la PlayStation 1, la PSX, una consola de quinta generación de 32 bits, que se creó en Japón en el año 1994 y a día de hoy es la consola más vendida de toda la historia de los videojuegos. Con un total de 104,25 millones de copias y 12 años de permanencia en el mercado, el gigante Sony creó la máquina perfecta, la única máquina que supo encandilar a millones de familias sin ver sus edades, la máquina perfecta para el cambio generacional. Se pasaron de las 2D a las 3 dimensiones. La consola fue un éxito y tuvo juegos de todos los diseñadores. Sin duda alguna, a pesar de los años, la mejor consola de la historia. Square Enix lanzó Final Fantasy VII. Sería el primer RPG en un nuevo mundo de 3 dimensiones, llegando a tener una jugabilidad impresionante, siendo catalogado el mejor RPG de la historia a día de hoy con millones de seguidores en el mundo, y que su escuela gráfica sirvió para que muchísimos desarrolladores crearan RPG tal cual, con combates en modo de turno, con historias que te llenaban, con bandas sonoras impresionantes. Y a día de hoy, como digo antes, es considerado el mayor RPG de Sony, en su intento de crear una mascota que superara a Mario y a Sonic, creó a Crash Bandicoot, un zorro muy alocado que tenía como propósito rescatar a su amada, con una dificultad abrumadora a veces, con una temática muy enlazada que y con una calidad muy alta. Sin duda alguna fue uno de los mejores juegos de la ¿Cómo olvidarnos de Resident Evil? El primer juego de terror que salió en una consola en 3 dimensiones, con lo que conllevaría eso crear un nuevo género de juego. Con unos gráficos de infarto, un escenario superpuesto sobre los píxeles de los personajes y una banda sonora muy terrorífica, se creó a ambientar una saga que a día de hoy sigue siendo, junto a Silent Hill, la más condecorada de los videojuegos. Hacer mención especial a la primera aparición de un zombie en el juego es algo que nunca se nos podrá olvidar. Por último, pero ni muchísimo menos espectacular, quizá técnicamente sea el mejor juego que dio esta consola, Metal Gear marcó un hito en el juego de espionaje, saliendo muchísimas versiones de otros juegos como Spy Hunter o Splinter Cell. Un juego con unos gráficos de infarto, con una orquesta con banda sonora impresionante y con una historia que te llegaba hasta el interior.
la franquicia de Konami de más éxito. El centro de desactivación de armas nucleares en la isla Shadow Moses del archipiélago Fox de Alaska fue atacado y capturado por fuerzas especiales nueva generación dirigidas por miembros de Foxhound. Como ellas, iniciaron el camino. Y ahora exigen que el gobierno devuelva los restos de Big Boss, amenazando con que si no se cumplen sus exigencias en 24 horas lanzarán un arma nuclear.